Bienvenidos a Latitud Rusia. Nos encontramos ante la Duma. Ajotny Piad es la calle muy cercana a la Plaza Roja en Moscú. El término Duma puede traducirse en términos prácticos como parlamento, aunque viene de la palabra Duma, yo pienso. Ahí están los que piensan, o eso se pensaba, valga la redundancia, cuando se diseñó ese órgano. Un punto histórico, hay que recordar que aquí, justo cuando la URSS se disolvía, fue el intento de golpe de Estado. Buscaban derrocar a Mikhail Gorbachev. Aquí Boris Yeltsin se parapechó. Y luego en el 93, Boris Yeltsin abolió el trabajo de los diputados en este lugar, un lugar muy convulso, como todo, en Moscú. Aquí en Latitud Rusia, antes de entrar en materia, como siempre, la frase con la que abrimos esta emisión en Fox Sports. Es más fácil para un ruso convertirse en ateo. Un ruso no solo se hace ateo, sino que de hecho cree en el ateísmo como si hubiera encontrado una nueva fe. Así de angustiosa es nuestra sed. Esto dijo Fyodor Dostoyevsky, la gran gloria de las letras rusas, hermanos Karamazov, evidentemente, Crimen y Castigo con Raskolnikov en San Petersburgo. Todo eso Dostoyevsky, y explicando que el ateísmo aquí sí puede ser una fe. Arrancamos. Daremos un paseo por la majestuosa ciudad de San Petersburgo. Conoceremos sus palacios, sus museos, su historia y sus secretos. Caminaremos por un sitio con más de 600 años de historia. Revelaremos todo lo que se esconde en uno de los lugares más emblemáticos de Moscú, la Plaza Roja. Le contaremos todo sobre el vínculo entre Pablo Neruda y la extinta Unión Soviética. Dedicamos nuestra sección de héroes rusos a una leyenda de la gimnasia. Hablaremos sobre Alexei Nemov y la polémica suscitada en los Olímpicos de Atenas 2004. Por el mismo latido, con la misma ilusión, arrancamos Latitud Rusia en Fox Sports. Reiteramos el saludo, bienvenidos. Latitud Rusia, edición número 4. La pregunta que tanto llego o puedo escuchar: ¿Moscú o San Petersburgo? ¿Qué es más bello? Sin lugar a dudas, San Petersburgo es no más bello que Moscú, es de lo más bello del planeta, es una casa de muñecas. Ahora, en mi humilde opinión, la carga, la complejidad, el simbolismo, la historia más profunda de Moscú no tiene igual. Son opiniones. En todo caso, ¿por qué compararlas? Mejor disfrutarlas. San Petersburgo, con sus múltiples nombres, fue Leningrado, fue Petrogrado, ha vuelto a ser San Petersburgo, pero sobre todo con momentos muy complicados en la historia. Aquel sitio durante la Segunda Guerra Mundial y aquel partido de fútbol para levantar la moral de ese pueblo. Apacible oleaje sobre una isla al noroeste de San Petersburgo. Apacible oleaje sobre el que se mecen los recuerdos. Llueve sobre un monumento en esa isla. Llueve y duele. Duele y vuelve. Vuelve el tiempo. Cruzamos hacia la isla Krestovsky, donde asoma el futurista Estadio del Mundial. Cruzamos y a cada paso intentamos comprender la magnitud de lo que 76 años atrás pasó. Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos nazis ensañados contra esa ciudad. Pronto se cerró el cerco e inició el bloqueo nazi. Comenzaba el sitio más mortal de la historia. 872 días en los que nadie entraría ni saldría. En los que se buscaría agua en los canales congelados. En los que se comería tierra, raíces, podredumbre. En los que perecerían cerca de 1 millón de peterburgueses. La devastación era total. Palacios como el de Catalina, que hoy vuelve a mostrar su esplendorosa fachada rococó, atiborrada de turistas y de tiendas de souvenirs, se sostenían ya sobre un quemado cascarón. Mayo de 1942, un partido por la esperanza, por la moral, por la vida, incluso sobre cenizas, entre escombros, con olor a sangre, padeciendo hambruna. El fútbol tenía que dar un mensaje de resistencia. De hecho, en la Rusia de la Segunda Guerra Mundial se utilizaban estos colores como símbolo de que no iban a dejar que los nazis los tomaran. Ante la ciudad que decían que estaba muerta, el fútbol gritaría muy claro: esta ciudad, moribunda acaso, la entonces llamada Leningrado, aún respiraba.
El monumento recupera las alineaciones de aquel cotejo disputado a apenas 4 kilómetros del Estadio Mundialista en esa misma isla. Mucho más que un juego de fútbol, porque la aviación nazi había saturado cada calle con panfletos que denominaban a Leningrado la ciudad de la muerte. El viejo estadio del Dinamo se encontraba en ese edificio a mis espaldas, pero había sido bombardeado, estaba semidestruido. Por eso el partido del sitio de Leningrado se disputó justo donde ahora camino, justo donde ahora hay estos charcos, en la cancha aledaña, la cancha de entrenamiento. Dinamo enfrentó al Zavod e intentemos dimensionar la condición de los jugadores en un estado paupérrimo, con el hambre ya referida, algunos heridos, otros traídos desde el frente de batalla porque ya eran soldados, seguramente alguno llorando y lamentando la pérdida de algún ser querido o cercano, pero ese día tenían que jugar Dinamo y Zavod. Ese día tenían que dar ese mensaje de resistencia. En el Museo del Sitio de Leningrado se detalla el sufrimiento, los 125 gramos de pan diarios racionados a cada familia, la resiliencia de este pueblo ante el sitio y este panfleto que respondió al distribuido por los nazis, un gol a los invasores, lo que el fútbol hizo para revivir a la ciudad de la muerte. El monumento a los heroicos defensores estremece con ese anillo que ya jamás estará completo, se llame como se llame este lugar, Petrogrado, Leningrado, San Petersburgo. Monumento a todos quienes combatieron contra ese sitio, incluidos esos futbolistas que ya no tenían forma de parecerlo en esa isla Krestovsky de tan taciturno oleaje. 700 kilómetros al sureste de San Petersburgo, en Moscú, sobre el río Moscova, Pedro el Grande sostiene un rollo dorado. Las críticas a esta estatua son muchas, por la desproporción de su tamaño respecto a la del barco, aunque se sabe, ese zar midió 2 metros, pero sobre todo porque a los moscovitas no les gusta que se honre a quien mudó la capital a la localidad que había inventado, San Petersburgo. La fantasía de Pedro el Grande, el zar fundador de San Petersburgo, y el cuento de hadas en el que él pensaba no habría puentes, barcas para desplazarse en verano, trineos para hacerlo sobre afluentes congelados en invierno. No obstante, ese puente lleva su nombre y hay muchísimos puentes más aquí en San Petersburgo. Puente a cuyo costado acuatizó un avión comercial en emergencia en 1963, imagen inolvidable. En sus afanes de occidentalización y modernización, con Pedro el Grande nació el deporte organizado en Rusia. Recién fundada San Petersburgo en 1703, el zar instauró una regata por sus ríos. Posicionada como ventana a Europa, con sus decenas de islas y 340 puentes con bellezas, hacia donde sea que giremos la vista, esa ciudad se convirtió en el eje del deporte ruso. Frente a la isla Krestovsky, donde deslumbra el Estadio Mundialista, ya estrenado con euforia en la Copa Confederaciones, la isla Vasilievsky acogió en 1897 el primer partido de fútbol del país, motivado por trabajadores portuarios ingleses. En la isla Sayachi o de los Conejos, también pegada, en medio de esa fortaleza, donde son vecinos la catedral donde reposan los restos de los zares y la prisión donde estuvieron confinados los líderes revolucionarios que los derribaron, ahí se mantiene una vieja cancha para el deporte ruso Gorodki, esa disciplina que antes jugó el escritor León Tolstoy y ahora practica eventualmente el presidente Putin. En San Petersburgo, la joven, la que muchos rusos consideran ajena por estar en la esquina noroccidental de tan inmenso territorio, la de la rivalidad con Moscú, la deportiva, la de los zares, la de la revolución, la de agua, la que los nazis consideraron muerta, la que durante la Segunda Guerra Mundial, ante el peor sitio de la historia, resurgió moralmente con el partido de fútbol más simbólico que se haya visto. Garov Geroi Leningrad, ciudad heroica de Leningrado, la actual San Petersburgo.
Y le pedí al bueno de Jonathan Rivera, nuestro realizador, que empecemos ahí para que usted pueda apreciar la arquitectura de esta Duma. Vale la pena mencionar que el común de los edificios de gobierno de la era comunista o ligeramente posterior tienen esos esquemas tan rígidos en los que el individuo se siente insignificante. Imponente sí, y por doquier usted los verá en Moscú. Vamos a lo siguiente. ¿Qué rodeaba al periodo entre la Copa del Mundo de Francia 38 y Brasil 50? ¿Qué contexto se daba en ese momento de la Segunda Guerra Mundial? Incluso la Copa Jules Rimet escondida bajo la cama del directivo italiano Ottorino Barassi en una caja de zapatos. Alemania, la Alemania nazi, quería la sede de ese mundial después de los Olímpicos del 36. Veamos lo siguiente. Mal momento para pensar en fútbol. Mal momento por mucho que haya sido una posibilidad la Copa del Mundo de Alemania 1942. Esa que se jugaría no solo en estadios alemanes, sino también austriacos, checoslovacos y polacos. La Alemania nazi había pretendido antes la sede del Mundial 38, comprobado lo bien que le fue a Mussolini en Italia con el 34 y al propio Hitler con los Olímpicos de Berlín 36. Frustrada la posibilidad del 38 que le ganó Francia, en los bosquejos planteados para 1942, el aparato propagandístico nazi ya vislumbraba la expansión hacia el este, el llamado Drang nach Osten. Por eso, calculaban, se incluirían partidos en los territorios por conquistar. De hecho, en la Liga Alemana de Fútbol, que no pararía durante la Segunda Guerra Mundial, intervendrían clubes estrictamente de etnia alemana de esos territorios. El Rapid de Viena se coronaría en el 41 con una gran voltereta ante el Schalke 04. Inspiraría así la película El Gran Partido, en la que el seleccionador Sepp Herberger fue invitado como asistente de dirección y sacó de las trincheras a muchos futbolistas para protegerlos. Antes, el régimen de Hitler había intervenido en los que consideraba Judenklub o equipos judíos, Austria de Viena, Bayern Múnich, Eintracht Frankfurt, por tener directivos de esa religión. Numerosos futbolistas judíos morirían en campos de concentración y exterminio. Por ejemplo, el gran entrenador húngaro Árpád Weisz, que revolucionara el fútbol italiano, murió en Auschwitz. Al mismo tiempo, Alexandre Villapán, quien había sido capitán de la selección francesa, se convertía en colaborador de la Gestapo al ser ocupada Francia. Una Francia cuyo gobierno títere manipulado desde Alemania priorizaría el rugby por encima del fútbol y extrañamente decretaría que los partidos tenían que durar 10 minutos menos, 5 por tiempo. En cuanto a las Islas Británicas, al menos 80 futbolistas profesionales murieron en la guerra o terminaron como prisioneros. El caso más sonado fue el del seleccionado inglés, Harry Gosling. Antes de un partido del Bolton del que era máxima estrella, utilizó el altoparlante del estadio para motivar a los aficionados a enlistarse como soldados. En 1943, Gosling fallecía en el frente italiano. En cuanto a la Copa del Mundo, Alemania 42 nunca existió, pero por poco desaparece también la Copa misma, el trofeo. Siendo Italia la vigente campeona, la Copa Jules Rimet estaba en Roma, en medio del caos, la sangre. En medio de ese caos, el directivo Ottorino Barassi la escondió en una caja de zapatos debajo de su cama. La simpleza como remedio a los días más complejos que la humanidad vio. Costumbres rusas, pienso yo como mexicano, muchas veces esto es como el sombrero de charro que en el exterior, en el estereotipo, nos suelen poner a todos, cuando en realidad, pues, de hecho, una minoría o pocos lo utilizan hoy en la República Mexicana. Los rusos sí tienen esto, la llamada ushanka, la shapka,
este gorro. No obstante, no todos lo utilizan. Este gorro no fue inventado por los rusos, sino que se tomó de las invasiones mongolas, pero hoy es visto como todo un símbolo de este país. Se llama, como decía, la ushanka. El nombre proviene de ushi, son orejas. La razón es esta, que sí, sacamos este listón, queda para cubrir perfectamente las orejas. Créame lo que para el frío en buenas partes de Rusia viene muy bien. Normalmente se puede vestir así, con las orejeras arriba, pero la ushanka se da porque ushi significa orejas. Cubre entonces esa parte de la cara y protege. Su popularidad, la popularidad de la ushanka, creció durante la Revolución de 1917, aunque a los rusos no deja de causarles gracia, a veces incluso molestia, que el estereotipo que les acompaña siempre sea portando una ushanka. Los más costosos son de piel, pero si usted pregunta en Rusia, la mayoría de los que se venden como este son de piel de pescado. Así dicen los rusos, los sintéticos que son de piel de pescado. Estos suelen costar, los souvenirs sobre todo, unos 15, 20 dólares, aunque por ahí usted se encuentra alguno de mink hasta en $1000 en Rusia. Más allá de eso, en Occidente se empezaron a hacer célebres en la visita del presidente de Estados Unidos, Ford, cuando se encontró con Leonid Brezhnev, y entonces los dos portaron una ushanka. ¿Y qué decidió Estados Unidos? Ponerle etiqueta, decir que todos los rusos utilizaban una ushanka en aquel momento. Sí, son un símbolo, pero no todos lo utilizan. Sacan de apuros en el invierno, sobre todo porque cubren las orejas, y en el estadio, en la Copa del Mundo, usted verá muchas ushankas, porque los rusos a veces, como cualquier país del mundo, apelan al folclore cuando van vestidos disfrazados a un estadio, pero también los turistas seguramente llevarán alguna ushanka a los estadios en la Copa del Mundo. Una pausa frente a la Duma moscovita. Volvemos a Latitud Rusia. Seguimos frente a esta Duma, frente al equivalente a un parlamento ruso. La Duma original, por cierto, la primera, era en San Petersburgo, cuando los zares habían mudado la capital rusa desde aquí de Moscú hacia el oeste a San Petersburgo. El nombre de la Plaza Roja, el común de la gente lo suele vincular ya sea a los ladrillos de su entrada con el Museo de Historia, o ya sea al comunismo representado en la simbología por el color rojo, alejado de la realidad. Mucho antes de la revolución bolchevique, mucho antes de la llegada del comunismo, ya era la Plaza Roja por una circunstancia. La palabra vieja utilizada en ruso para decir bello es muy parecida a rojo. De ahí que Krasnaya Ploshchad, o sea, Plaza Roja, haya pasado a la historia y haya modificado esa palabra de bello a rojo mucho antes de la llegada de los comunistas. Así que es Plaza Roja, pero no por comunismo. Me atrevo a decir que esta sección de Latitud Rusia se formuló pensando en obras como esta. Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Sí, decir que es un clásico de las letras universales, pues sería quedarse corto, evidentemente. Es Crimen y Castigo, y de hecho por acá también me encuentro con esta Matryoshka de Fyodor Dostoyevsky, dos escritores rusos. Ahí tenemos a Tolstoy, ahí tenemos a Pushkin, a Gogol, pero aquí está Dostoyevsky como aparece en esta Matryoshka. Si cada ciudad necesita tener una gran obra, sin duda eso y mucho más proporcionó Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. A San Petersburgo, de cuyo fútbol ya hablábamos hace un momento, escrita en 1866 tras el exilio de 5 años de este escritor, estuvo exiliado en Siberia. El autor la publicó inicialmente en entregas mensuales. Aquí él va narrando la historia del joven Rodion Raskolnikov tras asesinar a una anciana para quedarse con su dinero y salir de sus severos apremios económicos. Rodion entra en un proceso de culpa, de angustia, de lamento, del que ya no saldrá. La carga psicológica en cada página es brutal, sus símbolos, sus sueños, su profundidad. Raskolnikov ha pasado a la historia como uno de los personajes más logrados que el género de la novela, que el género en general, que la ficción hayan visto. Aquí una frase que podemos rescatar entre muchísimas de esta obra de arte. Cuando más oscura es la noche,
más brillantes son las estrellas. Cuando más profundo es el duelo, es el luto, más cerca está Dios, lo que plantea Dostoyevski en Crimen y Castigo. El libro se ha adaptado a no menos de 30 películas en diversos idiomas y culturas. En especial fueron célebres en 1935 una en Estados Unidos con Peter Lorre como Rodion, o Pickpocket del cineasta francés Robert Bresson, o recientemente una versión con la gran Vanessa Redgrave, la actriz británica, como madre de Rodion. Vemos a continuación un pequeño fragmento de la versión rusa, justo ese instante en el que Rodion consume el crimen e inicia el castigo. Что это он тут такой навертел? Existe una forma de recorrer San Petersburgo a través de sus palacios, o sus canales, o sus puentes, o su historia, pero alguna más, y créamelo, legiones de adoradores de Dostoyevski lo hacen, es siguiendo los pasos en esta novela de Raskolnikov. Me traje esto para compartirlo con ustedes, que es todo un mapa que se presenta para que la gente pueda recorrer las locaciones, los puntos en los que transcurre la trama de Crimen y Castigo, y luego a su interior uno se puede encontrar con lo siguiente. Las siguientes fotos de los lugares medulares de esta novela. Es curioso que en el Museo Casa de Dostoyevski, en el que fuera su estudio, desde donde está la máquina de escribir se puede ver la fachada del edificio, esa fachada en donde Raskolnikov asesinara a la anciana. Evidentemente el maestro iba escribiendo, vio ese edificio y dijo, ahí tiene que transcurrir el crimen de esta obra. ¿Qué decir de Crimen y Castigo de Dostoyevski? La historia de Raskolnikov y todo su proceso interior tras asesinar a una anciana. Una profunda carga psicológica que dicen cambió para siempre la manera de escribir. Otros libros célebres de Dostoyevski, Los hermanos Karamazov y evidentemente Los endemoniados o Está el jugador. Hay tantos y tantos, pero este es quizá el más conocido de Dostoyevski. Figuras de la Copa del Mundo. ¿Qué joven llegó al fútbol inglés? El nigeriano Victor Moses. Pero sobre todo y más allá de los esfuerzos para llegar y consolidarse, hoy por hoy está en el Chelsea con gran temporada. Sobre todo la historia tan dramática a lo que tuvo que sobreponerse para llegar a donde está. Él jugará Rusia 2018 con la selección de Nigeria, con las Águilas Africanas. Con apenas 11 años de edad, Victor Moses debió huir de su natal Nigeria por razones religiosas. Sus padres, cristianos, habían sido asesinados por no profesar la religión musulmana mientras el pequeño Victor jugaba fútbol en las calles. Por eso, sin siquiera hablar inglés y pese a tener una posición acomodada en Nigeria, Moses debió cambiar de estilo de vida y adaptarse a Londres como asilado político. El pequeño equipo Cosmos 90 fue el primero que dio oportunidad al joven Victor, quien encontró en el fútbol el lugar donde podía desahogarse. En su debut, jugando como defensa, marcó 8 goles. Eso cambió el destino del ahora extremo del Chelsea. Y fue su historia la que hace entender el carácter de un jugador que pasó por el Crystal Palace y el Wigan Athletic antes de firmar por el Chelsea por 11.5 millones de euros en el 2012 con apenas 21 años. En los Blues no consiguió éxito inmediato y fue cedido a equipos como Liverpool, Stoke City y West Ham United antes de volver a Londres, club en el que, de la mano de Antonio Conte, por fin ha logrado consolidarse. Pese a jugar con la Sub-16, Sub-17, Sub-19 y Sub-21 de Inglaterra, en el 2012 optó por defender los colores de su país. Ahora con 27 años es un jugador maduro, un pilar de la selección de Nigeria, y en Rusia 2018 podría disputar su segundo mundial. Сейчас мне нужно говорить по-русски. Ahora necesito hablar con usted en ruso. El momento de nuestra escuela de ruso y las siguientes frases para que usted, si va a tierras mundialistas, usted va a la Copa del Mundo, pues no se pierda. Preguntas medulares, tips básicos para sobrevivir y no extraviarse. ¿Dónde está el metro? Porque créame que el tráfico de Moscú es imposible.
Gde Nahoditsa Metro. Ahí lo tiene escrito también en caracteres cirílicos. No es tan complicada la pronunciación como usted piensa. Gde Nahoditsa Metro. Y ya después vamos a otra pregunta que puede resultar pues de sumo interés. Si usted se encuentra en Rusia, busca un restaurante, Yaishu Restaurant. De esta manera, acuérdese que esa R al revés es yo, es ya. De esa manera dice yo, ya. Yaishu Restaurant. También recuerde que la E suele sonar IE, por eso se dice Restaurant. Quiero ir al estadio, no vaya a ser que ya esté por empezar el partido y usted esté lejos. Yahachu Payejet na stadion. Yahachu, yo quiero, Payejet, ir, na stadion. Como usted puede ver, estadio no se dice, muy diferente. Y tampoco se escribe tan complicado, creo yo. Pero la palabra clave que yo le diría es gde. Diciendo gde, que significa dónde, usted encuentra todo. Gde toilet, donde está el baño. Gde restaurant, donde está el restaurante. Gde hotel, de Gastenitsa, es lo mismo hotel o Gastenitsa. Lo importante es que usted diga gde y entonces ya pregunta lo que quiera, diciendo gde. Incluso alguno preguntará, ¿gde vodka? Y otra pregunta después de gde vodka puede ser gde Rostov o gde Rostov. ¿En dónde está Rostov? Mucha gente me pregunta en redes sociales, entre los tips mundialistas que me piden cómo llegar a las sedes mundialistas de Moscú a Rostov. Lo primero, les pido encarecidamente, no se confundan de Rostov. Hay otro Rostov pegado a Moscú a cuestión de hora y media en carretera, el Rostov de Yaroslav. Y muchos aferrados me dicen en redes sociales, pero es que Lati está pegado, ¿para qué quiero un tren o un avión? Se van a ese Rostov, no van a ver ni a la selección mexicana, ni nada de la Copa del Mundo. A ver, ¿cómo moverse de Moscú, por ejemplo, al caso de Rostov del río Don? Siempre Rostov del Don. La distancia son 1075 kilómetros hacia el sur de Moscú. Las opciones, por ejemplo, en coche, esto implicaría unas 13 horas para hacer todo este trayecto. En tren hay 12 servicios diarios, pero atención, estos servicios desde la capital, solamente 5 demoran 15 horas para llegar de Moscú a Rostov del Don. Algunos llegan a tardar hasta 25 horas y entonces quizá usted no alcance a llegar al inicio del partido. Así que busque la opción que dura menos. Los precios en tren van de $108 en tercera clase a 160, 170 en segunda y hasta $300 en primera. En avión, hoy no le costaría más de $200 un viaje que es de 1 hora. Pero cuidado porque para la Copa del Mundo está dura la inflación. Para la Copa del Mundo el boleto se está vendiendo Moscú-Rostov en cosas así como $700. Así que usted haga sus cálculos, haga sus reservaciones. Lo importante, como sea, es que no se confunda de Rostov y le dé la antelación necesaria. Por cierto, Rostov del río Don estrenó un aeropuerto apenas en el mes de diciembre. Si les hablo del zar de Rusia, Iván Vasilievich IV, quizá usted no caiga pronto en el personaje al que me intento referir. Es cuestión de que diga Iván el Terrible para que emerja una de las figuras más conocidas en la historia rusa e incluso universal. Lo primero, su apodo en ruso no es terrible. Iván Grozny puede traducirse más bien como enojón o el del ceño fruncido. Eso sí, 500 años atrás, bajo un control total, Rusia incrementó sus posesiones territoriales en más de 4.000 kilómetros. Con Iván el Terrible nació el imperio que seguiría creciendo década por década. Fue la expansión hacia el este, hacia Siberia y la consolidación de un poder que ya nunca iría menos para los rusos. Pertenecía a la dinastía de los Rurik, aunque todos los zares Romanov, la última dinastía, los zares, estuvieron emparentados de alguna manera con él. Tuvo 7 esposas. En cuanto a sus hijos, sí era terrible. Asesinó a su primer heredero, a Iván Ivanievich, ese que apuntaba para ser Iván V, pero pues no llegó al trono porque su papá lo mató. Así lo retrata en esta genial película el genio del cine Sergei Eisenstein, el filme Iván Grozny. Los puntos medulares de Iván el Terrible. Iván IV, en ruso conocido como Iván Grozny, ya le decía yo que Grozny no es terrible, más bien es el enojón. Amplió el territorio ruso en más de 4.000 kilómetros. De temperamento explosivo, nada menos que matar a su hijo, pero de genio militar.
villanos, toda una narrativa soviética rodea al villano ruso de esta semana. Irina Spalko, caracterizada por la impresionante actriz Cate Blanchett, en la última entrega de Indiana Jones, una entrega que llegó a los cines en 2008. En esta película, El reino de la calavera de cristal, Spalko reitera que quiere saberlo todo de todos. Es una espía de la KGB, experta en esgrima, con poderes psíquicos. Es la consentida, según dicen, del camarada Stalin y ya recibió, plantea la película, la Orden de Honor de Lenin. Irina Spalko llega a capturar a Indiana Jones, malévola, muy cualificada, imposible de leer o de predecir, astuta, sin escrúpulos, para dar otra victoria a la Unión Soviética, a la que el personaje debía parecerse. ¿Recuerda usted cómo era esto en la Guerra Fría? E incluso ya después de la Guerra Fría, la película es de 2008, que el personaje fuera, como se quería imaginar Occidente, a la Unión Soviética. Así era esta Irina Spalko, de Cate Blanchett. I want to know. I want to know. Tell me. I'm ready. I want to know. Enough! Enough! Seguimos repasando a las grandes figuras en la historia de la Copa del Mundo. Pocos capitanes tan imponentes como Obdulio Varela, el alma detrás de la selección uruguaya que silenció, que sepultó Maracaná en la Copa del Mundo del 50. Una frase que desarma a toda localía, que desmitifica las ventajas de actuar en casa. El partido se juega abajo, los de afuera son de palo. Así clamó Obdulio Varela en el vestuario uruguayo de Maracaná antes de disputar la final del Mundial del 50 contra el anfitrión Brasil. Si usted se mete adentro de una cancha, tiene que mirar el triunfo nada más. Lo que está alrededor suyo. No, eso no juega. Eso no juega. El día en que todo era adverso, empezando por los 200,000 aficionados que no asistían a un encuentro deportivo, sino a su propia coronación como reyes del balón. Cuando se porta por 15 años el gafete de capitán de una selección que representa a tan minúsculo pero orgulloso país, el juego se aprende a ganar primero con la mente. Así que cuando Brasil se adelantó en el marcador, Obdulio Varela movió la pieza más importante de su ajedrez: tomar el balón y hacer como que protestaba algo al árbitro para enfriar como se pudiera a ese estadio. Ahí me di cuenta que si no enfriábamos el juego, esa máquina de jugar al fútbol nos iba a demoler. Lo que hice fue demorar, nada más. Esos tigres nos comían si les servíamos el bocado muy rápido. Instantes después, Uruguay remontaba y despertaba a Brasil a la pesadilla de la más trágica realidad. Maracaná por siempre quedaría marcado por ese absurdo. Obdulio, el apodado Negro Jefe, el héroe del club Peñarol, el que prefirió utilizar el apellido de su madre, empleada doméstica descendiente de esclavos africanos, que el del padre español, recibía la copa, Jules Rimet. Negro Jefe, paladín de la victoria, formidable centrocal. Tu gloria no ha envejecido, porque siempre sos el mismo y nada te hará cambiar. Negro Jefe. Mediocampista fuerte, líder inigualable, la más poderosa de sus armas estuvo siempre en la cabeza y en el corazón. Así derrotó a Brasil. Así
convirtió a los 200,000 que estaban fuera de la cancha en lo que él predijo: son de palo, no contaban, no tocaban la pelota. Puestos a explorar, como a cada emisión de Latitud Rusia, la relación entre Rusia, la Unión Soviética con América Latina, ningún vínculo más pasional que el del poeta chileno Pablo Neruda. Él viajó a la Unión Soviética por primera vez en 1949. Acudiría emocionado a los festejos por los 150 años del nacimiento del escritor ruso Alexander Pushkin. Le dedicaría a Pushkin el poema El ángel de la poesía. En otras visitas, Neruda estaría en Stalingrado, el actual Volgogrado, también sede mundialista, esta ciudad de heroica resistencia y victoria contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Él dejó un mensaje en el libro de visitas ahí, en Stalingrado, el actual Volgogrado. Nací para cantar a Stalingrado. Posteriormente, y a partir de eso, dedicaría extensos poemas y odas a ese sitio. Lo mismo haría con Leningrado, hoy San Petersburgo, de la cual hemos hablado ya en esta emisión de Latitud Rusia. Pocos escritores se comprometieron más con la causa comunista, con la causa soviética. Eso también desencadenó críticas a Neruda. Sí se distanció cuando trascendieron los excesos de Stalin y también cuando fue la ocupación soviética del entonces Checoslovaquia, pero para muchos no lo suficiente. Eso no cambia su arte, indudablemente. Aquí escuchamos al inolvidable Neruda recitando parte de ese canto de amor a Stalingrado en su propia voz. Honor al combatiente de la bruma, honor al comisario y al soldado, honor al cielo detrás de tu luna, honor al sol de Stalingrado. Guárdame un trozo de violenta espuma, guárdame un rifle, guárdame un arado, que lo pongan en mi sepultura con una espiga roja de tu estado. Para que sepan si hay alguna duda, que he muerto amándote y que me has amado. Si no he combatido en tu cintura, dejo en tu honor esta granada oscura, este canto de amor a Stalingrado. Se cierne una sombra sobre la selección, por supuesto la sombra de siempre. Rubén Rodríguez, parte integral de esta Latitud Rusia. Es un gusto y un placer como siempre. ¿Quedan pocas vacantes en la selección o no quedan vacantes? ¿Cómo está el asunto? El vagón está más lleno que el de Fox Sports, entonces imagínate nada más, hay pocos lugares. Ayer ya tuvimos la posibilidad de ver a la selección mexicana en su primer compromiso, su primera lista. Lo interesante es ver la continuidad que le va a dar. Como bien dices, Beto, hay pocos lugares. 20 ya seguros, y son estos los que ya tienen un lugar para la Copa del Mundo. Los otros 3 se lo van a disputar 10. Creo que es poco tiempo para subir a 3 jugadores importantes de la selección mexicana. Te preparamos este trabajo. La selección mexicana ya tuvo su primer lista y su primer juego del año mundialista. Un buen ensayo en busca de llenar posiciones clave en ciertos puestos que busca el cuerpo técnico. La realidad es que 2 meses de la siguiente cita, lo más importante en cuanto a la confirmación de un listado para Rusia, los lugares en el vagón a Moscú son pocos y contados. En este momento, de los 23 que tendrán que llenar el centro de alto rendimiento en mayo 17, restan escasos 3 o 4 exagerando el tema para convocar la lista. Un par de mediocampistas, un central y un lateral. La lista final ya no tiene cabida. Aquí, los que a estas alturas están arriba del avión mundialista y que por ningún motivo normal se pueden bajar del mismo. Porteros: Guillermo Ochoa y José de Jesús Corona, y a la espera de que Alfredo Talavera pueda recuperarse de su lesión o mantener a Rodolfo Cota en esta lista. Entre los defensas destacan Miguel Ayun, Héctor Moreno, Néstor Araujo, Carlos Salcedo y Diego Reyes. Mediocampistas: Andrés Guardado, Héctor Herrera, Jonathan Dos Santos, Marco Fabián, Javier Aquino de lo más regular de la Liga MX, Jesús Corona y Giovanni Dos Santos. Este último, si no recupera el nivel, podría estar en la tablita para Rusia 2018. Delanteros: Irving Lozano, Raúl Jiménez, Javier Hernández, Carlos Vela y Oribe Peralta. El último de la Liga MX, pero que más regular y minutos tiene en el campo de juego.
Las siguientes opciones son los que pueden llenar los 3 lugares restantes: Osvaldo Alanís, Edson Álvarez, Elías Hernández, Rodolfo Pizarro, Jürgen Damm, Jesús Gallardo y Jonathan González. Tanto Gallardo como Edson Álvarez han sido los más regulares en las últimas listas de Juan Carlos Osorio y bien podrán tener un paso adelante de este grupo. La gran incógnita será ver el lugar que tiene Rafael Márquez, el gran capitán y líder del vestidor. La próxima semana, pros y contras de llevar a un líder a un grupo cerrado y bien estructurado. Beto, ahí están los temas con selección mexicana, muy pocos lugares. Es más, si estiramos la liga, podemos poner a Gallardo y a Edson Álvarez como infaltables. Quedaría uno. Justicia o injusticia, Osorio así se maneja. Es otro tema. La realidad es que en otros procesos, a 4 meses del Mundial, había muchas dudas, había muchas vacantes, había muchos retos. Hoy por hoy parece que no. Y cuando no hay vacantes, pues es acaso porque se piensa que ya se está jugando muy bien, lo cual humildemente no coincido, pero bueno. Así es, muchos también aprovecharon el mercado invernal, a otros les cerraron las puertas como es tradición. Lo cierto es que tendrán 5 meses muy importantes y más que un trabajo de una aplicación física, creo que lo más importante es pegarle la pelota en la cancha de juego. Muchas gracias, Rubén. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Beto, un gusto. Continuamos. Viajar por Rusia a través de su música y parada obligatoria, la soprano más reconocida del mundo es Soy Rusa. Anna Netrebko, con una voz que la ha puesto en la senda, y es muchísimo decir, de María Callas. Sus conciertos la han llevado a lo más alto de la ópera y a todas las condecoraciones que usted se imagine, incluida la que en 2004 le otorgó el gobierno ruso a través de Vladimir Putin. Netrebko estuvo en la delegación rusa que convenció a la FIFA de que otorgara a este país la Copa del Mundo 2018. Recientemente trascendió que ha cancelado actuaciones que coincidían con el mes del Mundial, seguramente para poder estar ahí. Ella misma explicaba, ella misma decía, creo que si la patria me invita, entonces cantaré. Esos eventos son de gran importancia política para un país. Si quienes están a cargo me consideran valiosa, entonces haré lo mejor por mi país, decía Netrebko. El medio deportivo, que quizá no conoce la dimensión ya histórica de Netrebko, de esta soprano, quizá acaso la conoció en la apertura de Sochi 2014, entonando el himno olímpico. Los no tan jóvenes recordarán que en Copas del Mundo, sobre todo de los 90, se juntaban los 3 tenores, Pavarotti, Domingo, Carreras. Eso se retomó para el Mundial de Alemania 2006 y ahí apareció en Berlín, a pocos días de la final, Anna Netrebko junto a Plácido Domingo y el también mexicano Rolando Villazón. Así, es para estremecerse, ejecutaron La Traviata en la víspera de aquella final de Italia-Francia. Zidane se preparaba para el cabezazo a Materazzi y este trío nos daba esto. Ya volvemos a Latitud Rusia frente a la Duma. Aquí seguimos, rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018. $12 medallas olímpicas fue el legado de uno de los más completos gimnastas de la historia, Alexei Nemov. Él nació en Moldavia, la Unión Soviética, aunque de familia, de etnia, de idioma ruso. Por eso, al caer la URSS, no tuvo duda y él terminó por integrarse y tomar esa ciudadanía. La perfección, el dominio de su cuerpo, el carisma también, la manera de llenar un escenario olímpico, la fuerza, a la vez conjugada con delicadeza. Todo eso nos regaló Alexei Nemov, un gimnasta único, irrepetible. En Atenas 2004, donde llegaba ya como leyenda viviente y estaba por despedirse,
ahí se vivió un episodio muy curioso. Ejecutó una espléndida rutina y ante las bajas calificaciones que los jueces le concedieron, las gradas atenienses enloquecieron. La puntuación entonces fue corregida, pero incluso con la corrección, Nemov seguía sin meterse al podio. Los abucheos continuaron y continuaron. 6 minutos y entonces apareció Nemov para salir a pedir calma al público, para pedir que dejaran silencio para el siguiente gimnasta. Se fue sin medalla en aquella competencia. Nemov, quien en este momento es embajador de la Copa del Mundo 2018, en especial de la sede de Saransk. Ahora iremos a algo especial sobre la selección de Irán, evidentemente su revolución islámica, sus complejidades políticas, todo repercutiendo en el equipo nacional y en el fútbol. Impedir la subyugación a costumbres y prácticas occidentales podía leerse en Teherán al caer el Shah Reza Pahlavi y consumarse la revolución islámica en 1979. La frase con que se perseguiría al fútbol y a todo lo occidental. Separada súbitamente del mundo, aislada en su habla persa y en su práctica del Islam chiita, paranoica y hermética, la Irán posterior a la revolución islámica encontraría algo especial en ese deporte, su forma de conectarse con el resto del planeta, de mantener estable una identidad nacional en tiempos tan volátiles. Apenas en los años 70 había nacido su torneo de liga, algo que cambiaría en 1979 con la llegada de los ayatolas. Entre la mala cara que los religiosos ponían al deporte y la dilatada guerra con su vecino Irak, Irán solo volvió a tener una liga de fútbol en el 89. Liga cuyos equipos pertenecen en casi su totalidad a los llamados guardias revolucionarios. Así se supervisa el veto al alcohol, el respeto a los preceptos musulmanes y el control de toda protesta política. Ali Karimi, la gran estrella iraní de la última década y quien pasara por el Bayern Múnich, estuvo suspendido por presumiblemente romper el ayuno del mes sagrado del Ramadán. La razón, sin embargo, fue haber portado una muñequera verde en protesta contra el régimen por las elecciones del año 2009. Cotejo eliminatorio en Corea del Sur, rodeado de manifestaciones y clamores como fuera el dictador, liberen a Irán. Libertad es la primera palabra que se lee a cada partido de su selección. Así se traduce Azadi, el nombre del estadio principal. Libertad que por muy breve tiempo consiguieron las aficionadas para entrar a esas gradas. Cuando Irán se clasificó al Mundial de Francia 98, las mujeres iniciaron su lucha por acceder a los festejos. Coreaban: somos parte de esta nación, también nosotras queremos celebrar, no somos hormigas. Los persas se habían metido al torneo tras remontar 2 goles a Australia. Frenesí en cada rincón de ese país. Llegado el equipo en avión militar al estadio Azadi para ser aclamado, hubo una carga policial contra las mujeres que se habían colado, pero algunas lograron quedarse. Meses después, Irán se imponía en la cancha a su enemigo político Estados Unidos en pleno mundial. Un partido predecido por el intercambio de regalos entre los capitanes y la foto conjunta de los jugadores. Esa noche, en Teherán, las mujeres salieron a celebrar sin velo sobre la cabeza, desatando la ira de la autoridad. 6 años después, Mahmoud Ahmadinejad, su más conservador y antioccidental presidente, estaba corto en popularidad y concedió a las mujeres el ingreso a un sector del estadio. Medida de inmediato revertida. Desde entonces son tema permanente las mujeres que se disfrazan de hombre o se reúnen junto al estadio para manifestarse contra esa medida. Queremos la mitad del Azadi, es su proclama, la mitad del estadio, pero sobre todo, al menos, aunque no baste, la mitad de la libertad.
Muchas gracias por habernos acompañado en Latitud Rusia ante la Duma de Moscú. En el siguiente programa, algo sobre el sensacional Fritz Walter y el milagro de Berna en la Copa del Mundo del 54. Y con este frío, ¿por qué no? Algo sobre el vodka. Hasta siempre.